Gracias. Ya chicos, bueno, ya sé que han venido de la reprogramación que hubo de cuello y dorso. Entonces este repaso de tórax voy a hacer énfasis en las cosas que he estado viendo en sus diapositivas, que me compartieron recién hace poco. Y bueno, también vamos a hacerlo lo más rápido y conciso posible. Ya como es un repaso, voy a darle las cosas más importantes siempre, ¿ya? Algo más puntual. Bueno, mi nombre es Iván Contrado Ricapa, soy estudiante de medicina, ya soy ayudante de cátedra hace más de 2 años. Y bueno, espero que les pueda gustar y les pueda servir este repaso. ¿Ya? Vamos a empezar entonces, primero recordando que en la parte de tórax, ¿ya? Voy a adelantar, lo vamos a estudiar primero de lo que es las regiones o la porción del tórax que está rodeándolo, ¿no? Y lo que conforma básicamente la parte ósea y la parte muscular y luego la parte visceral, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos la pared torácica, ¿no? Acá tenemos el tórax característico, ¿verdad? Listo. ¿Está formado por quién? Por la piel, el tejido celular subcutáneo, lo que está en amarillito, los músculos, ¿verdad? Los músculos torácicos, la caja torácica que la conforman las costillas, ¿correcto? Con el esternón y el peto esternal en general, ¿no? Que son esta unión de cartílagos, ¿no? Junto con las costillas, los cartílagos y el peto esternal. Ahí está el esternón y las 24 costillas con las 12 vértebras torácicas en este caso, ¿correcto? Todos esos me forman la caja torácica. Básicamente estas son las estructuras que se ven a nivel del tórax, ¿ya? Pero también es importante definir los límites, ¿no? ¿Cómo corresponde o a qué es lo que yo llamo tórax? ¿De dónde a dónde llamo tórax, no? Entonces, para eso existe la definición de caja torácica o jaula torácica, o algunos le llaman con el nombre de parrilla costal, ¿ya? Los nombres son usados y hacen referencia a la misma estructura que está delimitada principalmente por estructuras óseas, ¿ya? Normalmente son 37 piezas óseas en la cual tenemos el esternón, las 24 costillas, ¿verdad? 12 costillas de cada lado, entre las cuales tenemos las 8 primeras verdaderas y las 4 últimas falsas, siendo las 2 últimas flotantes, ¿no? Tenemos 12 vértebras torácicas, que son las que se encuentran atrás, ¿correcto? Y los límites de la caja torácica o del tórax, propiamente dicho, tenemos a la vértebra torácica superior, que es esto que está de rojo, ¿correcto? Que se relaciona o se menciona desde la primera vértebra torácica, que se da o se relaciona también con la primera costilla y con lo que corresponde al borde superior del esternón, ¿no? Del manubrio esternal, que es esta región superior de acá arriba, ¿correcto? Y en la parte inferior de nuestro tórax, pues ya tenemos lo que corresponde a la doceava, a la última vértebra torácica, junto con la doceava costilla o la costilla flotante de número 12. En este caso también como límite, eh, este, eh, esta fusión cartilaginosa que hay entre las costillas, entre la séptima costilla y las costillas falsas, ¿correcto? Y lo que correspondería a la apófisis o apéndice sifoides, ¿no? Que en este caso debería estar más o menos así también, ya que es otra porción del esternón. Esa se llama apertura torácica inferior. Todas las estructuras que se relacionan entre estos dos orificios, básicamente, es lo que corresponde a la parte del tórax. Listo. Entonces, la caja torácica o la jaula torácica o la parrilla costal, correcto, tenemos como tal el esternón, los cartílagos costales y la columna vertebral, ¿verdad? Como les estaba mencionando, 7 pares de costillas verdaderas, las 7 primeras, 3 pares de costillas, costillas falsas, correcto. Acá hay un error, me corrijo. Son 5 costillas falsas, siendo las 2 últimos pares flotantes, ¿ya? Esto es falso, 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 ¿ya? Listo. Vamos a ver un poco de anatomía del esternón rápidamente, ¿ya? Esta es una vista anterior. Tenemos 3 partes, ¿no? Lo que corresponde al manubrio, lo que corresponde al cuerpo y lo que corresponde al proceso sifoides o apéndice sifoides, ¿no? Que es este proceso triangular. También tenemos a su vez el ángulo esternalo de Lewis, ¿no? Que es un ángulo muy importante que cae a nivel de la cuarta vértebra torácica, que tiene muchas relaciones, ¿no? Como la presencia del callado aórtico, la división de la tráquea en los dos bronquios primarios, ¿no? En la carina, la famosa carina, o por ejemplo el callado aórtico, entre otras estructuras que son relacionarias con este ángulo esternal de Lewis, ¿ya? Recuerden a nivel de T4 aproximadamente, que se forma un ángulo entre el manubrio, ¿verdad? Y el cuerpo del esternón. ¿Ves? Ahí está, T4, ¿ya? Articulación manubrio esternal, correcto. Más o menos a nivel de la articulación del segundo cartílago costal. Nos relaciona algunas estructuras correspondientes a este manubrio. Acá tenemos la escotadura, ¿verdad?
tenemos a la carilla articular con la clavícula, tenemos a la carilla articular con la primera costilla, y a nivel de la articulación del ángulo de Lewis o articulación manubrio-esternal tenemos a la segundo cartílago costal, por si acaso, ¿ya? ¿Ves? Ahí están algunas relaciones, inicio y fin del callado de la aorta, bifurcación de la tráquea, llamada también carina, borde superior del tronco pulmonar, el callado de la vena ácigos, ya que ya vamos a explicar el sistema venoso ácigos, y la división del mediastino superior e inferior. También se realiza el plano, ¿no? ¿Verdad? Que corresponde a la división del mediastino, ya en este caso, que divide el superior del inferior. Eso lo vamos, sobre todo esto de acá, lo último, lo vamos a ir entendiendo más o menos a nivel de que vamos avanzando en la presentación. Ajá, sínfisis manubrio esternal, sínfisis hipoesternal son articulaciones, ¿no? Tipos. La escotadura yugular, ves la escotadura clavicular, la primera clavícula, perdón, la primera costilla, la segunda costilla, ¿ya? La tercera costilla, la cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿correcto? Siendo estas las costillas verdaderas, ¿no? En este caso, las costillas falsas vienen de la octava a la doceava, ¿ya? Como se mencionó previamente. En la parte del esternón, miren acá hay una vista lateral, eso corresponde al ángulo de Lewis, ¿no? El ángulo que se forma entre el manubrio y el cuerpo, ¿verdad? Este angulito que está acá es el ángulo esternal o de Lewis, ¿ya? Ahí está lo mismo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, viendo desde una vista lateral, ¿ya? Las escotaduras costales. Cuando hablamos de las costillas, vamos a estudiar algo parecido como se estudia una vértebra, ¿no? Se estudia una vértebra, quizás les he mencionado en dorso, no recuerdo haber visto, bueno, no he visto mucho el repaso de dorso, pero sí les han mencionado, que hay costillas, perdón, vértebras tipo, que es una vértebra que cumple para las demás vértebras, y hay costillas tipo, ¿ya? Una especie de costillas que suele cumplir para todas las demás. En este caso, por ejemplo, tenemos costillas típicas, generalmente, o bueno, perdón, principalmente son de la tercera a la novena, porque las demás tienen algunas características diferentes. ¿Y qué vamos a tener en estas costillas? ¿No? Tenemos una cabeza en la cual tenemos una carie articular superior, ya que esta región de la cabeza va a estar articulada con las vértebras, ¿verdad? Tenemos la cresta de la cabeza y la carie articular inferior. Tenemos el cuello, ¿ya? Tenemos el tubérculo, correcto, junto con esta carilla para el proceso transverso o la apófisis transversa de la vértebra torácica en este caso. En la parte del cuerpo tenemos el ángulo de la costilla, ¿no? Es una región donde se cambia de dirección o donde esta región que suele ser recta o plana, pues tiende a curvarse, ¿no? Es lo que le llaman el ángulo de la costilla. Y en relación a la cara interna o la cara medial, tenemos justamente que es el surco costal. Ahí tenemos a la zona de articulación con el cartílago costal. Recordemos de que se le llama arco costal porque no se le llama solamente costilla a la formación que hay desde la vértebra hacia el esternón, debido a que no solamente se trata de un hueso, sino que hay un cartílago costal. Entonces, por eso todo se le llama el arco costal, por si acaso, siendo la aclaración. Miren, las costillas atípicas, la más importante, bueno, estas son las atípicas, primera, segunda, décima, onceava y doceava, ¿ya? La primera costilla es la costilla más importante y la que ya mencionaron también, mencionó Gerardo, porque esa parte sí lo vi, en, eh, en la parte de cuello y dorso, ¿ya? La primera costilla y la segunda costilla son las que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque así tenemos la cabeza, tenemos el cuello, tenemos el tubérculo, tenemos el cuerpo, ya son cosas que son parte de una costilla típica o de una costilla tipo, pero lo que sucede es de que aparecen algunas estructuras importantes, ¿no? Recordemos que la primera costilla se relacionan algunos vasos, incluso la inserción de un músculo, el escaleno anterior, a nivel de tubérculo de Lisfranc. En este caso tenemos la presencia del surco de la vena subclavia, que es medialmente, tenemos al surco de la arteria subclavia, y entre estos dos puntos tenemos el número 1, al tubérculo del músculo escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc, ¿correcto? ¿Ya? Surco de la vena subclavia, que pasa, o es medial, perdón, y el surco de la arteria subclavia, que es lateral, ¿correcto? Ahí está el tubérculo del escaleno anterior. Recordemos que lateralmente al surco de la arteria subclavia, como número, bueno, a este nivel, ya tenemos la inserción del músculo escaleno medio, ¿verdad? Y acá tenemos el hiato de los escalenos, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, siendo un poquito más recordando un poco más de lo que fue cuello, ¿ya? No se olviden, ¿ya? No se olviden. A nivel de la segunda vértebra, perdón, de la segunda costilla, tenemos el tubérculo del músculo serrato anterior, ¿ya? Son cosas o pequeñas
estructuras, pequeñas modificaciones en la costilla que aparecen, ¿ya? Y que sí o sí pueden ser preguntas, sobre todo estas costillas atípicas y sobre todo en este caso de la primera, que es la que más les gusta preguntar. En la anatomía de las vértebras costales, ¿ya? Recordemos que tenemos que recordar lo que es una vértebra, ¿ya? Ahí está la vértebra. Tenemos una vista superior en este caso. ¿Cómo yo sé que es una vista superior? Porque acá puedo observar las carillas articulares o los procesos articulares que están mirando hacia atrás. Desde una vista superior, estos van a estar atrás, mirando hacia atrás, ¿ya? Recordemos siempre que el cuerpo es anterior y lo que corresponde a la apófisis perdón, al proceso espinoso es posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Las vértebras típicas va, en este caso, de la segunda a la novena, tenemos el cuerpo, tenemos la apófisis transversa, tenemos la apófisis espinosa, correcto, que es posterior. Tenemos como conformación del agujero vertebral tres estructuras, lo que corresponde al borde posterior del cuerpo, o a la parte posterior del cuerpo, los pedículos, uno en cada lado, y las dos láminas, ¿verdad? Entre el cuerpo, pedículo y láminas me forman este agujero vertebral, ¿correcto? El agujero vertebral. Es diferente al conducto vertebral. El agujero vertebral solamente es de una sola vértebra. La unión de agujeros vertebrales, una vértebra sobre otra, me forma recién el conducto vertebral, por si acaso. ¿Ves? Ahí está, agujero vertebral. Y la diferencia, por ejemplo, entre una vértebra cervical, torácica y lumbar, en este caso, si hacemos referencia solamente a las vértebras torácicas, es de que aparece la fosita costal, ¿no? Esta fosita costal superior que permite la articulación de la cabeza con la costilla, ¿ya? Y no se olviden también que acá a nivel de las apófisis transversas aparece la fosita costal de la apófisis transversa, ¿no? Que permite la articulación con el tubérculo de la costilla respectiva. Ya está la cara articular superior. Mira, esta es una vista lateral. Acá podemos observar las mismas estructuras. Acá tenemos el cuerpo, ¿verdad? Acá tenemos los pedículos, esta región que está acá. La apófisis transversa, carilla articular superior, ya saben que está mirando para atrás. Carilla articular inferior, que mira para adelante. Y la apófisis espinosa, ¿correcto? Y acá tenemos la carilla costal, ¿no? Mira, ven, ahí está, cuerpo, apófisis transversa, apófisis espinosa, ahí está, la fosita costal o carilla costal de Melissa. La carilla costal superior, la carilla costal inferior. Estas se relacionan principalmente con el cuerpo, ¿ya? Y muchas veces se ve entre el cuerpo y el pedículo. No vayan a relacionarla con, no vayan a pensar de que se trata de estas estructuras que están acá, ya, por si acaso. Y en relación a la apófisis transversa, ya saben, encontramos a la carilla articular o a la carilla articular costal para el tubérculo de la costilla. Miren acá, tenemos lo que corresponde a la séptima costilla, ¿ya? Igual, cuerpo, tubérculo, cabeza. Tenemos una hemicarilla inferior de la T6, una hemicarilla inferior de la T7, el proceso transverso, la hemicarilla del tubérculo de la séptima costilla, ¿no? Esta es una vértebra atípica también. Listo. De acá lo que les iba a mencionar, o los que quería hacer énfasis ya porque se trata de ver la parte de miología, la cual suele ser un poco más concisa o más directa acá, es esto de acá. Se trata de los músculos inspiratorios y expiratorios, ¿correcto? Es importante hacer mención de estos músculos porque esto sí les pueden preguntar. ¿Cuáles se tratan de los músculos inspiratorios en el proceso de inspiración normal y los músculos expiratorios en el proceso normal? Y cuando se habla de una inspiración forzada y un proceso expiratorio forzado. En un proceso de inspiración forzada, perdón, de una inspiración normal, o sea, en el proceso en que tú respiras o inhalas, ¿verdad? El aire, el principal músculo que participa y el que todos conocemos que es el que permite la respiración normalmente es el músculo diafragma, ¿correcto? ¿Ya? Este músculo diafragma justamente es el que se encuentra por toda la parte posterior y pertenece o es límite incluso entre lo que corresponde a a la región del tórax con la región abdominal. Correcto. Este músculo diafragma permite, al contraerse, aumenta el volumen de la caja torácica, ¿ya? Este diafragma es el principal músculo de la inspiración, ¿ya? Si les preguntan cuál es el principal músculo inspiratorio, es el diafragma. Pero no es el único músculo de la inspiración normal o de la inspiración a seca, sino tenemos a los intercostales externos, que acá en este caso no me gustó mucho cómo está dibujado su dirección de fibras, porque esa dirección de fibras debe ser más o menos así, ¿ya? Más o menos así. Esa es. Al contraerse estos intercostales externos van a aumentar también
el volumen de la caja torácica, ¿ya? Al aumentar el volumen de la caja torácica hace que haya una diferencia de presión entre el ambiente con la diferencia de presión que contiene los pulmones. Entonces, los pulmones, mírenlo como si fuera una cavidad media elástica, ¿ya? Entonces, al estirarse, necesita llenar ese vacío. Y ese vacío o esa diferencia de presión hace que facilite el ingreso del aire por la vía aérea. Por lo tanto, si les hablan de músculos inspiratorios, el proceso normal, el principal es el diafragma, el principal. Pero el intercostal interno también, intercostal externo también participa, ¿ya? Cuando hablamos del proceso expiratorio, ¿ya? Hablamos de un proceso pasivo, ¿ya? ¿Qué significa que es pasivo? En un proceso de expiración normal no existe ningún músculo que se contraiga, sino ¿qué cosa? Estos músculos de la inspiración, ¿ya? Porque este es un proceso activo, tanto el diafragma como los intercostales externos se relajan. Al relajarse, pues bueno, se expira, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que sucede en el proceso de inspiración forzada o expiración forzada? Imagínate que corres una maratón, ¿ya? Por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta, tu cuerpo requiere más oxígeno porque tus músculos así lo demandan. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? ¿Ya? Hablamos un poco de fisiología a nivel de la carótida, por ejemplo, encontramos una zona que permite localizar o determinar el nivel de diferentes estructuras en la sangre, así como hay mecanorreceptores y varoreceptores, ¿ya? Que me permiten determinar si es que justamente a mi cuerpo le falta oxígeno. Entonces, de manera indirecta, mi cuerpo dice, ah, no, me falta oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta tu inspiración. ¿Ya? Aumenta la inspiración. ¿Qué músculos me participan o me facilitan ese proceso de inspiración? Acá tenemos dos de ellos, el esternocleidomastoideo, ¿ya? Recordemos que es un músculo que, como su nombre te lo dice, es un músculo que se inserta en el esternón, en la clavícula, en la apófisis mastoides del hueso temporal y en la línea nucal superior, ¿ya? Porque en realidad el nombre completo es esternocleido occipito mastoideo, ¿ya? Línea nucal superior que pertenece al hueso occipital. ¿Correcto? Entonces, este esternocleidomastoideo, si bien es un músculo principalmente que funciona para el movimiento del cuello, ¿ya? Tanto de rotación, ¿no? Ipsilateral y entre otras funciones que tiene, es un músculo accesorio de la inspiración. ¿Quién es más? A los escalenos. Tanto el escaleno anterior y medio posterior, como pueden observar, al contraer sus fibras también y al insertarse justamente en la primera y segunda costilla, elevan el esternón, ¿ya? Incluso se mencionan otros músculos, ¿no? Como los pectorales, el pectoral menor que llega desde la tercera a la quinta costilla, también se menciona que participa accesoriamente en este proceso inspiratorio, ¿ya? Pero principalmente recuérdense de estos dos que son vitales. En el proceso expiratorio forzado, ¿ya? Porque en el pasivo no hay nada, ¿ya? En el expiratorio forzado participan todos los músculos. En el expiratorio forzado, tenemos a los intercostales internos, ¿ya? Cuyas fibras están bien dibujadas, ¿ya? Acá me gustan más, están bien dibujadas, ¿no? Si se han dado cuenta, son fibras de diferente orientación que las de los intercostales externos. Mira, si fueran los intercostales externos estarían así, y los intercostales internos están de la otra forma, ¿no? Están así como la ven en la imagen. Los intercostales internos realizan una función opuesta a los intercostales externos, ya que descienden las costillas. ¿Y qué otros músculos tenemos? Los músculos que corresponden a la parte abdominal, ¿no? Por ejemplo, los oblicuos internos y externos. Tenemos el transverso del abdomen o el famoso, el recto del abdomen, que es el famoso core o el six-pack, ¿no? Los cuadritos, quienes comprimen la cavidad abdominal, la desplazan para abajo, ¿ya? Y permiten justamente el proceso de eh, relajación y proceso de expiración. ¿Correcto? Listo. Si tienen dudas, chicos, de manera, o sea, si es posible, me lo hablan, ¿ya? Yo voy a tratar de hacer esto lo más rápido para que ustedes, lo más comprensible que se pueda dar, pero también ustedes, me imagino que como es un repaso, ya es un poquito más acelerado, ¿ya? Porque me imagino que ya están cansados después del repaso que pasó. Y además quieren estudiar seguro, ¿ya? Entonces vamos a seguir hablando. El tórax visceral, como tal, se divide en tres compartimientos, ¿ya? Tenemos las dos cavidades pulmonares, derecha e izquierda, y el mediastino, que es central,
¿ya? Las cavidades pulmonares contienen a los pulmones y a los sacos pleurales, ¿ya? También se encuentran a las fascias, pero no voy a hablar mucho de eso. Lo vi en sus diapositivas sacos pleurales. Las fascias no las han mencionado, pero por si acaso he colocado un poco. El mediastino, ya saben que se divide que se encuentra entre las dos cavidades pulmonares y que contiene el resto de las estructuras torácicas, ¿no? Las cavidades pulmonares básicamente es pulmón, mediastino es todo lo demás. Ahí está la caja torácica, una vista anterior, que vamos a tener el diafragma. Ya saben que es un músculo que también sirve como límite inferior de esta cavidad torácica. Tenemos a la abertura torácica superior, a lo que correspondería a la abertura torácica inferior. Tenemos a la cavidad pulmonar derecha, a la cavidad pulmonar izquierda. ¿Correcto? Tenemos el mediastino superior y tenemos el mediastino inferior. En el caso del mediastino inferior, nosotros lo vamos a dividir en tres. En un mediastino anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior, ¿correcto? Siendo las tres estructuras las que vamos a ir viendo más o menos para más adelante. Entonces vamos a empezar a nivel de la tráquea, ¿ya? O traquearteria, ¿ya? Que también se le llamaba antiguamente así. Ya me escuchaba ese nombre. Algo rápido, o bueno, puntual, perdón, de la tráquea es que es un conducto semirrígido, elástico, y esta palabra no se les debe olvidar porque es básicamente lo que es la tráquea. Ya saben que es un conducto, obviamente, porque es parte de la vía aérea inferior, perdón, claro, de lo que corresponde a la vía aérea inferior. Es semirrígido porque se puede elongar y se puede contraer, elástico como tal, pero es fibro, músculo, cartilaginoso. Esas tres, o esas cuatro, perdón, no, esas tres palabras son las que me dan la definición de la tráquea. Y miren un ratito acá, justamente acá tenemos lo que corresponde a un anillo traqueal o a una tráquea, ¿no? Una pequeña porción de la tráquea, un corte transversal de la tráquea, en el cual podemos observar justamente los componentes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el cartílago, ¿ya? Justamente cartilaginoso. Tenemos acá atrás esto de acá, que es la parte muscular, ¿ya? Esto de acá. Y esto de acá, que corresponde tanto a la parte de acá, que es la parte fibrosa, ¿ya? Como parte que está rodeando acá, ¿ya? Fibro, músculo cartilaginoso, correcto. Y no solamente es fibro, músculo cartilaginoso, sino que está formando por una túnica mucosa. Y esa túnica mucosa es la que está en realidad formando todo lo que está acá, ¿no? La túnica mucosa, ¿ya? Anillo, fibro, músculo cartilaginoso. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Ya? ¿Dónde lo ubicamos? Ahora vamos a hablar un poco más de la conformación. ¿Pero dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en la parte inferior y anterior del cuello, ¿ya? Justamente acá nosotros podemos observar, ya, miren acá, ahí está. Esto de acá es laringe, esto corresponde al epiglotis. Esto de acá es el cartílago tiroides, ¿ya? Y lo que está acá es el cartílago cricoides, ¿correcto? Se menciona de que el límite inferior de lo que corresponde a la laringe, que estoy colocando de L, que es la cuerda vocal, o donde encontramos a la cuerda vocal, el límite inferior de esa laringe, que es el borde inferior del cartílago cricoides, corresponde al límite superior de la tráquea. O sea, desde ahí para abajo, nosotros llamamos tráquea. ¿Está bien? Por eso que se menciona que es en la parte inferior y anterior del cuello, porque recordemos de que esto más o menos lo encontramos ya a nivel de la C7, ya C6, C7, donde todavía nosotros hablamos de cuello. ¿Está bien? Cuello. Las dimensiones, ya las dimensiones se menciona que es aproximadamente 12 centímetros y en la mujer 11 centímetros, tiene un diámetro anteposterior de 18 a 22 milímetros y, perdón, transversal de 18 a 22 y anteroposterior de 14 a 18. Tiene una forma de cilindro aplastado posteriormente, miren, ¿ve? Es un cilindro, como están viendo acá, que está aplastado hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Ya. Lo importante ahora sí el atraque. Miren, acá podemos ver lo mismo, cartílago tiroides, cartílago cricoides y desde acá, correcto, para abajo, todo esto es la tráquea. ¿Está bien? La tráquea. Y la tráquea lo forman en sí estos anillos, o bueno, son cartílagos que tienen más que nada una forma de herradura, ¿ya? Estos de acá tienen una forma de herradura.
Y esa forma de herradura en la parte posterior está cubierto por una capa muscular. Entonces, justamente, el anillo en forma de herradura y la capa muscular me terminan formando básicamente las pequeñas o los pequeños anillos que se van formando, ¿ya? Y además está rodeado de tejido fibroso, como ya les había mencionado, dándome la formita que están viendo ustedes acá, ¿ya? Más o menos son aproximadamente entre 15 a 20 anillos, ¿correcto? Siendo el punto final o el límite inferior esta división, que se le llama la carina, ¿no? Esta carina, la carina traqueal, que sea a nivel de T3 o T4, divide lo que corresponde a la tráquea en los bronquios primarios, ¿verdad? Ahí está. Miren, acá esta es una vista de la carina, ¿ya? Justamente acá tenemos un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo, ¿ya? Este cartílago en forma de V es la carina, ¿está bien? La carina. Incluso algunos me dijeron, no, es el ángulo. No, es el anillo, el cartílago traqueal, ¿está bien? Carina traqueal, por eso se llama. Y como les estaba mencionando hace ratito, voy a borrar esto un ratito, de manera rápida, ya, es la túnica fibrocartilaginosa, no es un armazón del conducto. Básicamente es la carcasa, ¿no? De 15 a 20 anillos traqueales, rodeado de ligamentos incluso neurales, de fibras musculares, básicamente, ¿no? Fibroso. Y la túnica mucosa, que es lo que está rodeando las glándulas, el epitelio cilíndrico. Lo que sucede es que acá, más o menos para que ustedes vean, son como vellitos, ¿ya? Que están rodeados de mucosa. Algo que yo nunca me voy a olvidar de mi clase de fisiología, por ejemplo, es que lo que hace la nicotina a este nivel, por ejemplo, ¿no? Esta mucosa que ustedes ven acá, que está fea, la mucosa que está rodeando estos pelitos, pues la nicotina lo que hace, actúa como si fuera una brea, como si eh, imagínense, cemento sobre el piso, ¿ya? Entonces, estos pequeños vellitos que me ayudan a botar, se podría decir, todas las bacterias que van ingresando a este nivel hacia afuera de la vía respiratoria, pues se les hace o se enlentecen, ¿no? Porque esta, esta mucosa, básicamente, que es lo que les rodea, se endurece, se vuelve duro. Entonces, justamente ahí podemos mencionar un poco también o quizás para recordar cómo va esa parte mucosa, ¿ya? Porque se trata de células epiteliales, tejido epitelial, con el tejido mucoso más los cilios, ¿ya? Los cuales permiten justamente eliminar esas bacterias o esos desechos que van ingresando a este nivel, ¿correcto? Listo. Eh, ya, hablando de tráquea o traqueira como tal, hay algunas relaciones que debemos mencionar. Miren, y en este caso tenemos a la porción cervical, ¿ya? A nivel del cuello básicamente, ¿ya? Ya saben que se le llama la porción torácica, ya saben, a nivel recién una vez ingresa a la parrilla costal, ¿verdad? Entonces, delante de la traqueira, miren, acá tenemos al cartílago tiroides, acá debajo está el cartílago cricoides, y se menciona que delante de la tráquea o de los primeros anillos traqueales tenemos esta región que corresponde al istmo de la tiroides, ¿ya? Ahí está, miren, todo esto acá. Istmo de la tiroides, ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tronco venoso brachiocefálico, ya en la parte anterior, un ratito. A ver, un ratito. Ahí, ya. Ujú. Ya, acá está. Esto de acá, ¿verdad? Los troncos venosos brachiocefálicos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Las fascias del cuello, en este caso la fascia subcutánea del cuello, el músculo cutáneo del cuello o músculo platisma, ¿ya? Es el otro nombre que se le da, músculo cutáneo del cuello, músculo platisma, también está delante de la tráquea, la fascia cervical profunda, parte de la fascia cervical profunda, el músculo esternotiroideo y el esternoioideo, ¿no? Miren acá, por ejemplo, acá está el istmo de la tiroides, acá tenemos el esternoioideo, ¿verdad? Que se va desde el esternón hacia el hueso yoides, por eso se llama esternoioideo, y el de acá, que está acá abajo, es el esternotiroideo, ¿no? Que va del esternón al cartílago tiroides. Ambos musculitos se mencionan que están por delante de la tráquea en alguna región, ¿no? En algún punto, sobre todo. Y ahí están los músculos esternotiroideo, esternoideo, la fascia pretraquial, que es la fascia que cubre, ¿ya? A la región visceral que pertenece a la fascia cervical profunda, ¿ya? Es la fascia pretraquial. Y las arterias tiroideas, ¿no? Que ustedes pueden observar, ¿ya?
Y tenemos a las venas tiroideas inferiores, que son estas de acá. ¿Ya? Listo. A nivel lateral, algunas relaciones que podemos mencionar de manera rápida. No sé, esto me parece que no lo he visto. Pero haciendo ya el énfasis ya que estamos acá. Tejido alveolar, algunas cosas que no voy a mencionar de momento, un poco más tedioso de explicar. El esófago, ¿no? Ya saben que la tráquea aquí está adelante y detrás de la tráquea tenemos al esófago, ¿verdad? Al esófago, ¿ya? El esófago. Tenemos al espacio perivertebral que se forma entre la fascia prevertebral y la vértebra y como tal a la columna vertebral, ¿ya? Detrás de la tráquea, a la columna vertebral. En la parte lateral que tenemos los lóbulos tiroideos, ¿no? ¿Cuáles son los lóbulos tiroideos? Este era el istmo de la tiroides, ¿no? Este era el istmo. Acá tenemos el lóbulo tiroideo derecho, ¿ya? Y el lóbulo tiroideo izquierdo, ¿ya? Lóbulo tiroideo derecho y lóbulo tiroideo izquierdo. Tenemos el paquete vasculo nervioso del cuello, que habla de quién. Al nivel lateral tenemos a la arteria carótida común, ¿ya? Que es esta de acá, esta de acá. Tenemos a quién más, a la vena yugular, correcto, interna, y tenemos por último a este nervio que los está acompañando, que es el nervio vago, ¿ya? El nervio vago. Los ganglios linfáticos y el nervio recurrente, ¿no? El nervio recurrente que es rama del nervio vago, miren ahí está, el laringio recurrente. ¿Ven? Este es el nervio vago, ¿ya? Ahí que está el paquete vascular nervioso del cuello, esto es una vista posterior. Acá tenemos a la carótida común, acá tenemos a la yugular interna, y acá el de acá, esta ramita que está recurriendo, que estás regresando, ambas de acá y de este lado también, ¿ya? Son las arterias tiroideas, arterias recurrentes, ¿ya? La tráquea o traqueira, la porción torácica, tiene una ubicación más profunda, ¿ya? En el mediastino posterior, ¿ya? Posterior, corrección, posterior. En la porción, en la parte más anterior tenemos a todo lo que corresponde al pedículo, ¿ya? El pedículo es toda la región que se forma a este nivel, antes de formar en el pulmón el hilio pulmonar, ¿ya? Si se acordaron un poco más. Todo esto se forma el pedículo. Tenemos un pedículo derecho y el pedículo izquierdo, ¿verdad? Y básicamente estructuras parecidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más tenemos? A la carótida común izquierda, ¿verdad? La carótida común izquierda, la arteria tiroidea, acá está, la IMA, la inferior, miren, acá está el tronco arterial brachiocefálico, ¿verdad? Ese tronco arterial brachiocefálico se dirige al lado izquierdo, ¿verdad? Y al lado derecho tenemos a la carótida común derecha, que es esta de acá, y tenemos a la subclavia derecha, ¿no? Pero la subclavia derecha no se relaciona. Ya, creo que de acá no han mencionado algunas estructuras adicionales, ¿no? Tenemos todo lo que está delante, ¿no? El callado de la aorta, el esternón, el timo, ¿ya? El timo es una glándula que está por encima del corazón. Ya voy a mencionar un poco más al respecto. No voy a rayarles mucho con esta parte, ¿ya? Porque ya se complica un poco más. Posteriormente, ya saben, el esófago, ¿ya? No se olviden. Lateralmente, ¿quién me va a importar? Del lado derecho, sobre todo, lateralmente, tenemos a los laringios recurrentes, ¿ya? Tenemos el callado de la aorta, y del lado izquierdo tenemos a la vena ácigos mayor, ¿ya? O la vena ácigos en general. Antes se le decía ácigos mayor, pero ahora se utiliza solamente vena ácigos, ¿ya? Ahí está, avanzamos. Bronquios o bronquiolos. Ahora sí, ya, se acabó la tortura de la tráquea. Hay muchas relaciones por mencionar. No sé qué tanto les vayan a preguntar a ustedes sobre relaciones. Vamos a avanzar por este lado, ¿ya? Cuando hablamos de bronquios, principalmente recordemos de que son resultados de la bifurcación de la tráquea, ¿ya? Justamente ahí estamos viendo la carina, ya saben ustedes, si les preguntan o les ponen, no sé si su examen va a ser virtual o presencial, pero si les colocan esto, es una visión de la carina, ¿correcto? Y miren, acá tenemos justamente lo que les he señalado, el tabique sagital o el espolón traqueal, ¿ya? Que es esto que está acá. Donde terminan finalmente en el interior del pulmón, ¿ya? Y que forman finalmente la arborización o lo que llaman ya el árbol bronquial, ¿ya? Que es lo que se forma. Donde se ubica en el mediastino inferior y posterior, ¿ya? Ya saben. Miren entonces, importante esto de acá. ¿Cómo yo diferencio el bronquio derecho del bronquio izquierdo? Para eso nosotros nos indicaban hacer esta manito que está acá, ¿ya? Yo lo que hacía era con mi mano derecha, hacía esta forma de L,
y ponía mi mano como si fuera a cantar el himno nacional, de tal manera que mi dedo pulgar quedaba hacia abajo y yo decía de que mi bronquio derecho, y como estaba al lado derecho, que es este de acá, el bronquio primario derecho se caracteriza por ser, ¿qué cosa? Más ancho, ¿ya? Más corto y más vertical. Mientras que el bronquio principal izquierdo, que es el que está acá, correcto, que corresponde al dedo índice, lo mencionaba como que era más delgado, más largo y más horizontal, ¿ya? Diferencias entre estas dos. Ya saben que la derecha, al menos acá algunas características más técnicas, sexta costilla al sexto espacio intercostal, aproximadamente es donde lo vamos a ubicar. 30 grados con horizontal, ¿ya? Porque se menciona que este ángulo, o esta de acá, aproximadamente era de 70 grados, ¿ya? Aproximadamente, esta bifurcación en la carina. Variaba en algunas literaturas. ¿Ya? Ahí está lo que le decía, más vertical, más ancho y más corto, ya saben. Y en la izquierda, más horizontal, menos ancho, más largo, ¿ya? O más delgado, ¿no? En lugar de más ancho o más delgado, menos ancho, ¿no? Por si acaso. Avanzamos. Cuando hablamos entonces de los bronquios, ¿ya? Perdón, antes de mencionar esto, los bronquios primarios, que son estos dos, ya saben, los bronquios primarios me dividen en bronquios secundarios, ¿ya? Que también se llaman bronquios lobulares, debido a que el pulmón tiene lóbulos, ¿no? En el caso del pulmón derecho tiene 3 lóbulos y en el caso del pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, en este caso tendríamos del lado derecho 3 bronquios secundarios y del lado izquierdo tendríamos 2 bronquios secundarios, ¿correcto? Ya, por cierto. Finalmente tenemos los bronquios terciarios, que también le llaman bronquios segmentarios, ¿ya? Tenemos bronquios primarios, que son 2. Tenemos bronquios secundarios, que depende de lados, pueden ser 2 o 3, fueron secundarios. Y los bronquios terciarios, ¿no? También llamamos bronquios segmentarios. Listo. Hay algunas relaciones de los bronquios. Acá les voy a dejar, ¿ya? Para que más o menos se ubiquen. Por ejemplo, acá algunas estructuras en relación a los bronquios. Miren acá. Acá está la tráquea. Acá está el bronquio, ¿verdad? Estamos del lado derecho. Acá tenemos, ¿qué cosa? La vena ácigos, ¿ya? La vena ácigos y el callado de la vena ácigos, ¿ya? En su desembocadura en la vena cava superior, ¿correcto? La vena ácigos. Eso ocurre nada más en el lado derecho, ¿no? En el lado izquierdo tenemos otras estructuras, miren, ve, acá está el bronquio derecho, perdón, izquierdo, ¿ya? El bronquio izquierdo, y que tenemos acá, por ejemplo, en la parte posterior lo que corresponde a la aorta descendente, ¿ves? Esto que está el rojito. ¿Qué más tenemos? El plexo pulmonar, ¿no? Lo que encontraríamos a este nivel. ¿Qué más tenemos? La vena hemiácigos, que está acá atrás, entre otras estructuras adicionales. Los bronquios, ¿ya? Tienen dos tipos de clasificaciones, ¿no? Una clasificación antigua y una clasificación actual, ¿ya? Estas cosas en sí las he colocado porque, o les voy a pasar la diapositiva porque si acaso a ustedes les llama un poco la atención para que lo puedan leer. Entonces tenemos lo importante de esto de acá, los segmentos broncopulmonares, ¿ya? La segmentación de los bronquios pulmonares. Tenemos a la tráquea, el bronquio principal, bronquio secundario, bronquio lobar, ¿ya? O es otro nombre que se le da a los bronquios secundarios, y los bronquios terciarios o bronquios segmentarios, ¿ya? Que son dos diferentes nombres que se les da. De ahí que tenemos bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conducto alveolar y el saco alveolar donde se produce la hematosis, ¿no? Que es el proceso de intercambio gaseoso, ¿ya? Listo. Entonces acá ya hemos visto parte de los bronquios. Miren, ahí estamos viendo bronquiolos, bronquiolos terminales, y acá un acercamiento tenemos a los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, ¿no? Y es en estos pequeños sacos alveolares donde se va a realizar el proceso de hematosis. Lo que a mí me importa más que eso, aquí quizás a ustedes no les han hablado un poco de segmentación pulmonar, porque eso es lo que vi en su diapositiva, pero sí les han hablado de segmentación bronquial, o al menos he visto en una de sus diapositivas. Por si acaso, ahí está la tráquea, ya saben que esta es la carina,
¿correcto? Tenemos el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Ya saben, características. Bronquio principal derecho es más, como su dedito, más ancho, el dedo gordo, y este es el dedo índice, ¿ya? Más ancho, ¿ya? Más corto, ancho, corto y más vertical, mientras el otro es más delgado, más largo y más horizontal, por si acaso, ¿ya? Muy importante señalar todo eso. Ahora sí, continuamos con la animación. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ahí está, los bronquios lobular superior, el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior. Los tres bronquios que corresponden al bronquio principal derecho. Del bronquio principal izquierdo tenemos el bronquio lobular superior, el bronquio lobular inferior. Ahora, acá hay importante. Con respecto a los bronquios terciarios, tenemos en el lado del bronquio principal derecho tenemos 10 divisiones, mientras que en el bronquio principal izquierdo solamente tenemos 8. ¿Por qué? Porque en el bronquio principal izquierdo van a haber fusiones, ¿ya? Y ahora vamos a mencionar. Tenemos entonces, de los bronquios terciarios, el primero que es el apical, de ahí tenemos al posterior y tenemos al anterior. Tres nada más que corresponden al bronquio lobular superior. Del bronquio lobular medio vamos a tener dos, uno que es el lateral y otro que es el medial. Por último, del bronquio lobular inferior, del lado derecho, vamos a tener a este de acá, que es el basal superior, ¿correcto? Tenemos al basal medial, al basal anterior, al basal lateral y al basal posterior. Lo que ocurre, si ustedes han contado, pues tenemos 10, ¿ya? Y en este caso, al basal posterior, ahí está. Y este acá, el bronquio principal izquierdo son 8, ¿no? Porque es lo que sucede es de que el apical con el posterior, ¿no? El de acá con el de acá, se fusionaron, ¿ya? Tenemos aquí al anterior, normalmente, que corresponde al bronquio lobular superior, y acá tenemos a los dos lingulares, ¿no? Un lingular superior y un lingular inferior. Tenemos 4 que corresponden al bronquio lobular superior del lado izquierdo, y en el lado, en el bronquio lobular inferior del lado izquierdo también tenemos el superior, el basal anteromedial, que es la fusión del 7 con el 8, ¿no? Correcto, se fusionan dos, y tenemos los mismos, el lateral y el posterior. Por lo tanto, los dos que se fusionan, por si acaso puede ser pregunta, en este caso, el apical con el posterior, y se fusionan el basal con el anteromedial, ¿correcto? Miren acá, ya hemos hablado de la vista o de la división de la cavidad torácica. Miren, ahí tenemos a la caja torácica, la cavidad torácica, tenemos el diafragma, ¿verdad? Voy a cambiar un ratito. Ahora sí. Tenemos al diafragma, tenemos a la abertura torácica superior, ya saben, ya les he mencionado un poco al respecto, a la abertura torácica inferior, tenemos a la cavidad pulmonar derecha, a la izquierda, al mediastino superior y al mediastino inferior. ¿Ya? Miren acá, podemos ver una mejor vista del mediastino superior que corresponde al Gray, ¿ya? Esto que está de rojo es el mediastino superior, ¿ya? Tenemos varias estructuras en este mediastino superior, ¿no? Lo que corresponde al esófago, ¿ya? Tenemos a la tráquea, principalmente las dos cavidades, y quién más la salida de los grandes vasos también encontramos a este nivel, como por ejemplo el callado de la aorta. Recuerden que lo que dividía el mediastino superior del mediastino inferior y una de las referencias era ¿qué cosa? El ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis que se encontraba entre el manubrio y el cuerpo del esternón, que se relacionaba a nivel de la cuarta vértebra torácica. Entonces, esto de acá es el plano del plano mediastínico, que divide los mediastinos, del superior al inferior. ¿Ya? Y el inferior, a su vez, se divide en tres partes. El mediastino anterior, que está de celeste, en este caso, el mediastino medio, que es donde ubicamos al corazón y que está de color anaranjado, y el mediastino posterior, donde encontramos ya la parte más posterior, que corresponde principalmente a la aorta descendente y a la porción del esófago, la porción torácica del esófago que falta, ¿no? Listo, vamos a hablar de cavidades pulmonares, o continuamos haciendo referencias a esto. Ya hemos estado viendo, miren que hemos visto acá, lo que corresponde al mediastino, tenemos a la tráquea, miren ahí está, los pulmones, correcto. Y los sacos pleurales son aquellos que revisten y rodean a los pulmones, ¿ya? Constan de dos membranas serosas continuas, ¿ya? Tenemos lo que se le llama la pleura visceral, que está pegada al pulmón, ¿ya? Y tenemos a la pleura parietal, que está pegada principalmente a la cavidad torácica, ¿ya?
La pleura visceral es más interna y más delgada. Miren, ve lo que se ha pintado ahorita de naranjita de los bordes, ¿ya? Es transparente. Cuando ustedes ven un pulmón, está rodeada de su pleura visceral, ¿ya? Está rodeado de su pleura visceral. No se separan para nada, a no ser que ya se utilicen algunos métodos especiales. Pero cuando ustedes lo ven en el anfiteatro, es pleura visceral. Se aplica a toda la superficie pulmonar, ¿correcto? Incluso se introducen en las cisuras, ¿ya? Se introducen en las cisuras de los pulmones. La pleura parietal es la que está apareciendo ahí de azul. Esa pleura parietal es la más externa, es la más gruesa, la más resistente y la que tapiza las cavidades pulmonares, ¿correcto? Y en sí es la que se relaciona principalmente con la pared torácica y el mediastino, ¿verdad? Y también incluso con el diafragma, ya están en contacto con ellos. Y esta tiene porciones, ¿ya? Y en su diapositiva también vi porciones, por eso les voy a hablar de las porciones. Las porciones de la pleura parietal, vamos a tener la porción pleural costal, que es la que se relaciona con la costilla, ¿ya? Ahí está, la porción pleural costal, la que está debajo, que es la porción pleural diafragmática, ¿no? Que se relaciona con el diafragma, fácilmente recordable. La porción pleural mediastínica, que se relaciona con el mediastino, ya saben, esta región central. Y por último, la porción de la pleura o pleura cervical, ¿no? También le llaman el domo pleural, ¿ya? La pleura cervical más relacionado con el cuello, ¿verdad? Perfecto. Esta es una vista lateral, una parte anterior y una parte posterior. Miren, acá tenemos parte de lo que corresponde a la pleura diafragmática, ¿ya? La pleura diafragmática. Y acá tenemos a la pleura cervical, ¿no? Que es lo que está cubriendo en la parte superior del pulmón. Acá tenemos la parte de las fascias, ¿ya? Esto lo he dejado, pero bueno, más o menos lo voy a explicar, pero no lo mencionaba en su diapositiva, ¿no? Miren, tenemos la fascia endotorácica, ¿ya? Endotorácica, que van hacia los costados, ¿ya? Tenemos la fascia frénico-pleural, que es la que está abajo. ¿Por qué? Porque se relaciona, el nervio frénico es el que terminaba inervando al diafragma, ¿no? Entonces ya se pueden acordar por el frénico-pleural, si es que por algún motivo les ponen, y la membrana suprapleural. El pulmón, en el pulmón tenemos que es un órgano esencial del aparato respiratorio, ¿no? Ya que en este se realiza la hematosis. En otras palabras, hematosis era el intercambio gaseoso, donde la sangre venosa se convierte en sangre arterial, ¿correcto? Se ubica en la cavidad torácica, separa las vísceras abdominales y tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. ¿Cuáles son las diferencias? Es de que el derecho desciende menos porque debajo de él se encuentra el hígado, miren, ¿ven? Acá tenemos el diafragma y debajo del diafragma encontramos la parte del abdomen en la que encontramos esta parte del hígado. ¿Ya? Entonces, este hígado es el que hace que este pulmón derecho suele descender menos. Pero en sí, el izquierdo, si bien es el que desciende más, ya tiene una escotadura, ¿no? Que es la escotadura cardíaca, ¿ya? O como lo menciona acá, es una depresión para el corazón, ¿no? Para el vértice del corazón y debido a su orientación, se termina orientando hacia el lado izquierdo. Acá les dejo algunos datos del volumen y el peso, igual acá de algunos diámetros. En el caso del pulmón, es un órgano esencial del aparato respiratorio. Ya saben, esencial del aparato respiratorio. Ahí está. Acá está. Esta es la configuración externa, ¿ya? Tiene forma de semicono convexo, ¿ya? Así lo estaban mencionando, ¿no? Del vértice superior y la base es la porción más inferior, ¿no? Es un semicono convexo. En el caso del pulmón derecho, ¿ya? Tenemos tres lóbulos, ¿no? Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En este caso tenemos dos cisuras, ¿no? La cisura horizontal, ¿ya? Que es la que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura oblicua, que es la que me separa el lóbulo inferior de los otros dos lóbulos, ¿correcto? Acá tenemos a la cisura oblicua vista desde una cara medial, y acá tenemos a la cisura horizontal, ¿ya? En el caso del lóbulo izquierdo tenemos el lóbulo superior, tenemos solamente una cisura oblicua y tenemos un lóbulo inferior, ¿no? Solamente dos lóbulos. Listo. Lo importante de esto es de que en el caso del perdón, de la parte izquierda o del pulmón izquierdo, podemos observar acá, por ejemplo, la presencia de la escotadura cardíaca, incluso algunas relaciones en esta región. Esta región donde ustedes están observando justamente acá y acá, se le conoce con el nombre de ilio pulmonar, ¿ya? Ese ilio pulmonar está
o permite el ingreso de las estructuras que van a atravesar el pulmón, como en este caso los bronquios, en este caso las arterias y venas, ¿ya? ¿Para qué? Para que éste pueda hacer el hematosis o realizar el intercambio gaseoso. Miren, ahí está la división de los pulmones, se lo voy a dejar, no estaba en su diapositiva, no lo voy a tocar. Esto de acá sí, ¿no? Quizás es un poco más sencillo recordar y importante. En el caso del pulmón derecho, lo que nosotros tenemos acá es el bronquio, ¿no? En una relación más anterior vamos a encontrar lo que corresponde a la arteria pulmonar. Ya saben que la arteria pulmonar en este caso lleva sangre desoxigenada, correcto, sangre sucia que está ingresando al pulmón, mientras que en el caso de las venas pulmonares, correcto, una superior y una inferior, ya llevan sangre limpia, se podría decir así, correcto. Ahí está. Y más o menos así va la distribución por si acaso. ¿Y qué otras estructuras más tenemos a este nivel relacionándonos con el pulmón derecho? Debido a algunas consideraciones, ¿no? Del lado derecho, ¿quién tenemos? Por ejemplo, la escotadura o el repliegue o el rezado que deja la vena ácidos a este nivel, ¿verdad? Que está llegando hacia esta eminencia que está dejando, o esta impresión que deja la desembocadura de la vena cava superior, correcto, que es esto de acá. Por detrás, ¿a quién tendríamos? A la impresión traqueal, ¿no? Ahí está. Y del caso del pulmón izquierdo, lo que nosotros vamos a encontrar es una distribución un poco más diferente, ¿no? El bronquio principal, antes de dividirse, pues está ingresando este nivel centralmente a la parte superior, o en la parte superior tenemos a la arteria pulmonar, hacia adelante tenemos a la vena pulmonar superior y debajo de este tenemos a la vena pulmonar inferior, ¿ya? Por si acaso, siempre que van a ver los pulmones, ven el ilion, pueden identificarlo dependiendo a la segmentación, que es lo más sencillo, y también pueden identificar el pulmón izquierdo y el derecho de esta forma, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Debido a que la orientación en el lado izquierdo es la presencia de la aorta descendente, justamente acá tenemos la impresión aórtica, ¿no? Del callado de la aorta y la porción de la aorta descendente, ¿ya? Así como también del esófago y la tráquea a este nivel anterior. Ahí está, este es el famoso pedículo, ¿ya? Esto acá es el famoso pedículo. El pedículo como tal es el conjunto de elementos funcionales y nutricios que ingresan al tejido pulmonar. ¿Por qué le digo nutricios, ya? Porque no solamente existe una irrigación funcional, sino también una irrigación nutricia, en el caso de algunos órganos, como el corazón y el pulmón. La irrigación funcional hace referencia a lo que permite funcionar permite el funcionamiento del pulmón. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es su función? Es la hematosis, o sea, realizar el intercambio gaseoso, purificar la sangre. Pero su irrigación nutricia hace referencia a los vasos que lo van a nutrir, que van a nutrir sus células, porque él no toma sangre que llega a él y el oxígeno que llega a él de frente, no, sino que hay tejido o hay vasos que nutren a este pulmón. ¿Ya? Por eso existe una diferencia entre ese tipo de irrigación. Y el contenido de este pedículo tenemos a los bronquios, tenemos a las arterias pulmonares, las venas pulmonares, los vasos bronquiales, linfáticos y los nervios pulmonares, ¿correcto? Miren, ahí está el pedículo, lo que corresponde a la arteria pulmonar. En este caso, la arteria pulmonar, que es la que aparece acá de azul, ¿ya? Ahí está. Esta arteria pulmonar, ¿ya? Se llama así, o acá, por ejemplo, ahí está. Voy a pintarla. Esta acá es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se origina en este que es el ventrículo derecho, ¿ya? Recuerden ustedes que más o menos en pre habrán estudiado el proceso de circulación cardíaca, ¿no? Tanto la vena cava superior, que es la que están viendo acá, como la vena cava inferior llegaban a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasaban hacia el ventrículo derecho, atravesando la válvula tricúspide, y del ventrículo derecho salía la arteria pulmonar, ¿no? De esta arteria pulmonar permitía la circulación menor. Justamente de este ventrículo derecho me forma el tronco pulmonar, que es el que le llaman, que está como número 2, y ese tronco pulmonar se divide en dos. Esa división me da una arteria pulmonar derecha, que aparece como número 1, y una arteria pulmonar izquierda, que aparece como número 3. Ambas, si ustedes se dan cuenta, se relacionan incluso con
los bronquios secundarios, ¿verdad? Pero eso es lo que más quizás no importa mucho. Quizás lo que se deben acordar es de que estas arterias pulmonares finalmente me dan las arterias del lóbulo, ¿no? En este caso, para sus, su irrigación funcional. Y por último, la que forma o la que tiene este ligamento que están viendo ustedes aquí, el que está acá. Este ligamento se llama el ligamento arteriovenoso y ese ligamento arteriovenoso sostiene básicamente la arteria aorta. Debido a toda la presión que tiene, esta aorta tiende a irse para arriba. Es una fuerza inmensa que soporta esta aorta. ¿Correcto? Este ligamento arteriovenoso se encuentra entre la arteria pulmonar izquierda, por si acaso, no el tronco pulmonar, sino la arteria pulmonar izquierda, y la aorta. Con respecto a las venas pulmonares, ya saben que venas nacen ¿de dónde? Nacen inicialmente acá, ¿verdad? En justamente la red capilar, ¿no? Estos permiten o transportan sangre oxigenada. Es lo más importante. Arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada. Perdón, desoxigenada quizás es un término muy extremista. Es una sangre que carece de una gran cantidad de oxígeno como lo necesitamos. En este caso, las venas pulmonares transportan sangre ricas en oxígeno, con mucho oxígeno, ¿ya? Es uno de los pocos vasos que invierten su función, ¿ya? En este caso. Justamente estas se relacionan con las redes capilares, ¿verdad? Ya saben, hemos estado hablando un poco de esos en pulmón, o perdón, en bronquios, y finalmente ya llegan a las venas pulmonares, ¿no? Tenemos las venas pulmonares, son 4 venas pulmonares que desembocan finalmente en la aurícula izquierda, ¿verdad? Miren, ¿ve? Acá tenemos la aurícula izquierda, que es esto que está acá, y acá tenemos las 4 venas pulmonares. ¿Ya? Eso lo vamos a hablar en el capítulo de corazón. Con la parte arterial tenemos las arterias bronquiales, ¿verdad? Vasos nutricios del pulmón, ¿no? Que tienen un origen muy variable, ¿ya? Tienen un origen muy variable. La arteria bronquial derecha y la arteria bronquial izquierda. La arteria bronquial derecha principalmente se origina de la aorta, ¿ya? Principalmente se origina de la aorta. Y da algunos ramos esofágicos, ramos bronquiales, ramos pleurales. Hay algunas estructuras que ya, por el tema del tiempo, ya no lo voy a mencionar. Por ejemplo, en este caso de las venas bronquiales, esto es lo que les he visto un poco más también a ustedes, es lo del tema de la vena ácidos. Algo de manera rápida lo que puedo mencionar es de que toda la recopilación de sangre torácica principalmente se da por el sistema venoso de la ácidos, ¿ya? ¿Cómo se forma este sistema de la vena ácidos? ¿Ya? Primero, vamos a ver. Esta es la vena ácidos, ¿está bien? Antes se le llamaba la vena ácidos mayor. La vena ácidos aparece principalmente relacionada al lado derecho y nace de la unión de entre una vena lumbar que viene desde abajo, ¿ya? Y de una o de la última vena subcostal, ¿correcto? La vena subcostal. ¿Por qué se le llama vena subcostal? Porque estas de acá se llaman venas intercostales, ¿ya? Las venas intercostales se encuentran en espacios intercostales, y hay espacios intercostales desde la primera costilla hasta la 12ª, ¿no? Pero esta vena se llama vena subcostal porque es una vena, y es la que ustedes pueden ver acá. Esta de acá, mejor miren este esquemita. Esta de acá se llama vena subcostal porque es una vena que está por debajo de la 12ª costilla y que ya no tiene o ya no pertenece a las venas intercostales, ¿ya? Junto con quien hacía con la vena lumbar ascendente del lado izquierdo, ¿ya? Esa unión me forma a esta de acá que es la vena hemiácigos. La vena hemiácigos recopila sangre, o perdón, también ácidos mayor, recopila sangre de las eh, básicamente de todas las últimas venas intercostales que están llegando, ¿ya? Hasta formarme, ¿qué cosa? Esto de acá, que es el callado de la vena ácigos. Yo les había mencionado de ese callado de la vena ácigos que terminaba desembocando en la vena cava superior, ¿ya? Y las que no desembocan muchas veces directamente en la vena ácigos, o que no desembocan en sí, son las 3 primeras, ¿ya? Quizás esto les pueden tomar. La primera y la segunda y la tercera vena ácigos me forman lo que se llamaría la vena intercostal superior, que es esto que está acá, la vena intercostal superior derecha, ¿ya? A veces hay variaciones, ¿no? Pero normalmente desembocan las 3, primera, segunda, tercera, en el callado de la vena ácigos, que termina desembocando en la vena cava superior. Mientras que el otro lado tenemos el sistema de la vena hemiácigos,
Igual, de la misma forma que la vena ácidos se forma de la unión de la vena lumbar ascendente del lado derecho junto con, esta acá, la vena lumbar ascendente del lado derecho junto con la última vena subcostal del lado derecho. Esta de acá es lo que corresponde al hemiácidos, ¿ya? Que generalmente se encarga de recopilar de los últimos 4 espacios intercostales, ¿ya? O perdón, 3 espacios intercostales con la doceava, o la que es la subcostal, ¿no? Esta finalmente a nivel de T8 o de T7 muchas veces decusa e ingresa al sistema de la vena ácidos, ¿ya? Esta se llama hemiácidos. Y acá, esta que está acá arriba se le conoce como la hemiácidos accesoria. Esta hemiácidos accesoria recopila principalmente desde el octavo espacio intercostal hacia aproximadamente el cuarto, ¿no? Todo esto de acá. Y acá también la unión de las 3 primeras me forman la vena, o lo que sería la vena intercostal superior izquierda, ¿ya? La hemiácigos la accesoria del hemiácigos muchas veces drena directamente al tronco, o muchas veces drena también hacia la ácidos como tal. Entonces varía muchas veces su drenaje. Más o menos para que tengan una idea. Hay 2 sistemas, ¿no? La ácidos, que se relaciona con el lado derecho y desemboca en la vena cava superior. La hemiácidos, que solamente es hasta el octavo aproximadamente o noveno, y que desemboca en la vena ácidos. Y la hemiácidos accesoria, que desemboca en la vena ácidos a nivel de T7, ¿ya? Son vértebras importantes. Ya me gana la hora. Acá tenemos, a ver, el nervio vago, ¿correcto? Es el que se encarga básicamente de formar los plexos, ¿no? Los plexos que forman o que me inervan esta región, ¿ya? Incluso parte o participan también de los plexos aórticos, ¿ya? Esto de acá no he visto que les han puesto nada complicado, así que básicamente lo voy a dejar ahí. No se olviden que el principal es este nerviosito que está acá. Voy a avanzar. Los ganglios linfáticos, como tal, ya saben que hay un drenaje linfático, ¿ya? Acá les dejo este esquema que está relacionando el proceso de drenaje linfático, ¿ya? El proceso de drenaje linfático lo revisa. Ahí está el pedículo. Uy, y acá no me salió la parte superior, no importa. Vamos a hablar de corazón como tal, ¿ya? Y lo que corresponde al mediastino medio, ¿ya? El mediastino medio ya saben que está cubierto de una capa que se llama el pericardio, ¿no? Que es un saco fibroso que envuelve al corazón y al origen de los grandes vasos principalmente. Y tenemos 2 tipos de pericardio, lo que corresponde a un pericardio seroso y lo que corresponde a un pericardio fibroso. El pericardio fibroso es la capa más externa que está de este verde medio fosforescente y el pericardio seroso es la parte que se relaciona con la víscera, ¿no? Por eso se le llama pericardio seroso visceral. Y hay 2 tipos de pericardios, un pericardio seroso parietal y uno visceral. El parietal se relaciona con el pericardio fibroso y el visceral también se le llama epicardio, ¿ya? Más o menos acá les dejo el peso o algunos datos importantes del corazón, y lo que sí quizás les voy a hacer un poco de mención es cómo se va mencionando este tema de la posición y de las relaciones del corazón. Tenemos caras y tenemos lo que se le llama base. La base es básicamente esto de acá. La base se denomina a la región donde se originan los grandes vasos. Tenemos una cara anterior o una cara external, ¿ya? Tenemos una cara posterior inferior o diafragmática, ¿ya? Que se relaciona acá hasta la cara posterior inferior o diafragmática, y una cara, que es esta que está acá, que se le llama cara pulmonar o lateral. Esta es otra división, que es la división del Gray. Esta es otra división. Pueden ver varias divisiones, pero no estoy seguro cuál es la que le han puesto ustedes en sus diapositivas. Lo importante quizás mencionar algunas cositas, ya que hemos estado viendo algunas estructuras en la parte de pulmón, es ver esto de acá. Algunas relaciones, ¿no? Por ejemplo, anteriormente que tenemos básicamente el peto external, ¿ya? El peto external. Hacia la parte posterior que vamos a tener, tenemos las vértebras cardíacas de Giacomini, de T5 a T8, ¿ya? Porque recordemos de que en relación a la parte superior tenemos el plano del ángulo de Lewis, ¿no? El ángulo de Lewis que se relaciona con la vértebra T4, ¿verdad? Ahí está, ese es el límite superior.
Seguimos con la parte posterior de T5 a T8 y tenemos estructuras como la porción de la aorta descendente y el esófago, ¿verdad? Hacia la parte lateral tenemos a los pulmones o a las famosas pleuras mediastínicas, ¿no? Que son estos de acá. Miren, ve acá está cortado el pulmón, acá están los bronquios. Esta de acá, que es esta capita azulita que está por encima de la capa verde, es la pleura mediastínica, ¿correcto? Y tenemos, bueno, y con eso serían las relaciones del pulmón. Ahí está. Vamos a hablar de la cara anterior del pulmón, morfología externa básicamente. Y de esta cara anterior vamos a ver surcos, ¿no? Y los surcos son muy sencillos de recordar, porque recuerden que, si bien es cierto, estos se encuentran dividiendo ciertas estructuras conocidas. Recordemos que tenemos dos aurículas y dos ventrículos, ¿correcto? En este caso podemos ver este surco que se llama surco interventricular anterior, porque es un surco que se encuentra entre los dos ventrículos, entre el ventrículo derecho, que es todo lo que estoy señalando con mi puntero, y el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Por eso se le llama surco interventricular y anterior, ¿por qué anterior? Porque se encuentra en la cara anterior. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos desde una vista anterior el surco auriculoventricular o surco coronario. Este surco auriculoventricular se divide en qué cosa? Divide las aurículas que están atrás, que se relacionan con la base, y los ventrículos que están adelante, ¿ya? ¿Qué encontramos, por ejemplo, en ese surco auriculoventricular? Las arterias coronarias, ¿no? Y recordemos justamente el concepto de irrigación funcional e irrigación nutricia, ¿no? La irrigación funcional hace referencia a la irrigación donde el corazón cumple su función de ser una bomba impelente, una bomba que permite la circulación mayor y menor, básicamente. Entonces, esa es su irrigación funcional, ¿no? Se llenan las dos aurículas, pasa la sangre a los ventrículos y sale por las arterias. Y la irrigación nutricia está dada por las arterias coronarias, ¿no? Puede ser que les pregunten, ¿cuál es la primera rama de la arteria aorta? ¿Ya? Las primeras ramas de la arteria aorta son las dos arterias coronarias, ¿ya? Por si acaso, que pertenecen a la irrigación nutricia del corazón. Tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Ambas coronarias se encuentran dentro de este surco auriculoventricular o surco coronario. Ajá. En la cara anterior o esternocostal tenemos algunas estructuras muy importantes que relacionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos básicamente la aurícula derecha, o a este nivel, perdón, tenemos 2/3 del ventrículo derecho, ¿ya? En la parte anterior, tenemos 1/3 del ventrículo izquierdo, tenemos el cono arterial, que se le llama esta región donde está ingresando esta arteria pulmonar, el cono arterial, y el origen como tal de la arteria pulmonar. ¿Cómo reconozco la parte anterior y posterior? Muy importante, ¿ya? Como ven ustedes, la parte anterior y posterior tenemos estas estructuras que están acá que se llaman orejuelas. Las orejuelas están indicándome la parte anterior. Si no puedo ver las orejuelas, ¿qué hago? Veo la aorta. Identifico la aorta, identifico la arteria pulmonar. La arteria pulmonar nace delante de la aorta, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, acá que tenemos, como número 7, tenemos el surco interventricular anterior. Como número 1 tenemos el ventrículo derecho. Número 2, el ventrículo izquierdo. Número 6, el surco auriculoventricular. Número 3, la orejuela. Número 4, la arteria pulmonar. Número 5, la arteria aorta. Ahí está. No me aparece todavía en la parte de arriba. ¿Qué tenemos acá en la parte o en la cara lateral? Ya, esta es una vista lateral. ¿Ya? Vista lateral y posterior, ambos. En la vista lateral, o primero, antes de mencionar, identifiquemos los surcos, ¿ya? Acá tenemos el surco interventricular posterior. Si se llama surco interventricular es porque se encuentra en los dos ventrículos. Acá tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Este lado izquierdo, y acá tenemos el ventrículo derecho, ¿ya? Y está atrás, por eso se le llama posterior, ¿ya? Surco interventricular posterior. ¿Qué más tenemos? El surco auriculoventricular o surco coronario. ¿Ya? Está entre las aurículas y los ventrículos. Surco auriculoventricular. También hay un surco adicional que se llama el surco, perdón, intraauricular, que se divide entre la aurícula derecha, que es esta de acá, y la aurícula izquierda. Miren, ¿ve? Esta es la aurícula derecha, la desembocadura de la vena cava superior con la vena cava inferior. Esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. Miren, ahí están las 4 venas, perdón, claro, venas pulmonares. ¿Está bien? Las 4 venas pulmonares. Acá hay una vista posterior de lo que corresponde al callado de la aorta.
y acá las dos arterias pulmonares, ¿no? La pulmonar derecha con la pulmonar izquierda. Listo. En la cara lateral, básicamente, que es esta región que está acá, ¿qué encontramos? El ventrículo izquierdo y una porción de la aurícula izquierda. Miren, acá, por ejemplo, tenemos la cara lateral, desde un corte o de un modelo anatómico, tenemos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Tenemos acá el surco aurículo ventricular. ¿Contenido de quién? De la arteria coronaria izquierda. En este caso, la arteria coronaria izquierda solamente me está dando una de sus ramitas, ¿no? Que es la circunfleja. ¿Ya? De ahí voy a hablar un poco más de esto. Toda esta estructura de básculo nervioso, vascular que se encuentra a este nivel se le llama la base del corazón. Esta es la base del corazón, ¿correcto? Todo esto es la base del corazón. Más o menos la encontramos a nivel de T6. Ya mencionar los límites está un poco de más, pero son todas las estructuras que se encuentran a este nivel. Listo. Vamos a ver. Ahí está. Esto creo que es lo más importante para ustedes. Primero, aurícula derecha, ¿ya? Acá están todas las relaciones que vamos a recordar. Entonces es importante sobre todo esto. En la cara superior que tenemos acá en naranja, tenemos a la desembocadura de la vena cava superior como número 3, ¿no? Que la tenemos aquí. Desembocadura de la vena cava superior. ¿Y quién más tenemos ubicados ahí? Al nódulo sinusal, que está aquí justamente señalado con mi puntero, ¿ya? El nódulo sinusal y la flechita a ploma. Está ubicada en la cresta terminal, ¿ya? Entre la intersección que hay entre la cresta terminal y la desembocadura de la vena cava superior. La cresta terminal, más o menos para que se ubiquen, tienen que ubicar a la orejuela y se encuentra entre la orejuela y la cara lateral, más o menos a este nivel. Pero se va desde adelante hacia atrás y se va hacia la cara posterior. Es como que una forma de arco, ¿ya? Es más o menos así. No está en este cuadradito que es esquema, sino que lo más o menos lo entendemos así. Ahí está. Todo esto es la cresta terminal. Y más o menos a nivel de la intersección de la cresta terminal y su relación con la vena cava superior, o la desembocadura de la vena cava superior, encontramos la ubicación exacta del nódulo sinusal. Recordemos que ese nódulo sinusal, si no se acuerdan, es justamente relacionado con el sistema de conducción del corazón, ¿no? El sistema eléctrico intrínseco, ¿ya? En la parte inferior que tenemos la desembocadura de la vena cava inferior, ¿ya? Tenemos la válvula de Eustaquio que recubre la vena cava inferior. Y tenemos la válvula de Tevesio, ¿no? La válvula de Tevesio que se encarga de recopilar este seno venoso coronario. Recordemos de que la sangre del corazón está llevada nutriciamente por las arterias coronarias, pero así como hay arterias coronarias, hay una arteria que recoge la sangre del corazón de su irrigación nutricia, ¿ya? Y ese es el seno venoso coronario. Todo desemboca ahí y finalmente ese seno venoso coronario desemboca a nivel de esta cara inferior de la aurícula derecha. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué me forma? La válvula de Tevesio. ¿Correcto? Ahí está. Válvula de Eustaquio, válvula de Tevesio, para que puedan ver de colorcitos. En la cara anterior, recordemos de que está la válvula tricúspide, ¿no? Ahí está, la válvula tricúspide. La válvula tricúspide, si ustedes se dan cuenta, se encuentra en la cara anterior. Entonces ya podemos deducir algo, como está acá de número 7. La circulación no es como muchas veces nos lo han enseñado, ¿no? No es una circulación de superior a inferior, sino es una circulación principalmente de posterior hacia anterolateral. Entonces hay algunas estructuras o algunos conceptos que deben ir aclarando, ¿no? En la cara anterior nosotros vamos a encontrar la válvula tricúspide y no en la cara inferior. ¿Ya? No es como los dibujitos que solían hacer en la academia. Está en la cara anterior. En la cara posterior, básicamente nosotros no encontramos ninguna estructura. ¿Ya? Acá está como número 1 la cara posterior. Ya se menciona el tubérculo de Lower, olvídense de eso, no importa. La cara lateral, importante, los músculos pectíneos. Todos estos musculitos que están acá. ¿Ya? Los músculos pectíneos. En la cara medial encontramos a la fosa oval, que está teñida de verdecito, y el anillo de Busens. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con la fosa oval? Lo que sucede es de que cuando nosotros somos bebés, ¿ya? O perdón, fetos, nuestra circulación o nuestro proceso circulatorio, nosotros no respiramos, ¿verdad? Porque estamos dentro de la madre, estamos dentro flotando básicamente en el saco embrionario, en la pleura, dentro de nuestra mamá. No podemos, nuestros pulmones no son funcionales. O bueno, ya son funcionales desde cierta semana, pero no funcionan de momento. Están inactivos. ¿Quién nos permite dar la sangre oxigenada? Es la mamá. La mamá
oxigena o permite llevar la sangre oxigenada hacia el corazón. Entonces, ¿cómo entra la sangre? Entra a la aurícula derecha, sangre oxigenada, y atraviesa hacia la aurícula izquierda. ¿Y por dónde lo hace? Lo atraviesa por justamente, o la fosa oval, que en realidad es un conducto, el conducto oval, que atraviesa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda baja al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta. Entonces, existe quizás una forma de cómo recordar esta fosa oval y el anillo de Busens que está rodeándolo, es mediante embriología. Tenemos también el tendón de Toar, que es eso que ha aparecido de azulito, ¿correcto? Que más o menos su origen se da entre la válvula de Eustaquio y la válvula de Tevesio, ¿ya? Y es un tendón que se menciona principalmente en la cara inferior y lateral, pero que se dirige hacia lo que correspondería al borde superior de la valva septal, que es esta valva que está acá, de la válvula tricúspide, ¿ya? Acá es el tendón de Toar. ¿Por qué es importante este tendón de Toar? Porque nosotros vamos a ubicar el triángulo de Koch. Y eso sí les puede hacer pregunta, quizás, ¿quiénes forman el triángulo de Koch? Me forma el tendón de Toar, la valva septal de la válvula tricúspide y la válvula de Tevesio, el borde inferior, ¿no? Toda esta región de acá. ¿Por qué es importante? Porque encontramos el segundo nódulo, ¿no? Ya encontrábamos el nódulo sinusal acá a nivel de la cresta terminal. Lo que encontramos a este nivel es el nódulo de Hertschild-Tawara o el nódulo auriculoventricular, ¿correcto? Otro punto del sistema de conducción nerviosa del corazón. Pregunta, ¿qué era una valva? Porque ya me habían preguntado antes, ¿qué es una valva? Justamente es un tejido fibroso que está muerto, o sea, no tiene células vivas. Es como si fuera una uña, básicamente. Bueno, es que otro tipo de células, pero para que le den la idea, ¿no? Es un tejido que ya está ahí. Y tiene partes, ¿no? Incluso tiene un borde libre, que es el que está suelto, tiene un borde adherente, que es el que está pegado a al vaso, ¿no? En este caso tenemos las válvulas semilunares, ¿ya? Se acordarán en biología, quizás en la academia, las válvulas semilunares o sigmoideas. En este caso son las aórticas, porque acá tenemos, ¿qué cosa? Miren, dos agujeritos, ¿ven? Esos dos agujeritos son los que originan a las dos arterias coronarias, ¿ya? Listo. Avanzamos. Ya lo demás es un poco más sencillo. Aurícula izquierda, más sencillo. ¿Qué tenemos? Básicamente en la pared superior tenemos a la llegada de las venas pulmonares, ¿correcto? En la pared anterior tenemos a la válvula mitral o bicúspide. Ya, para que se acuerden que ese es el nombre de mitral. Mitral o mitra era el gorro que usa el Papa. No sé si han visto el gorro que usa el Papa, el máximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. El Papa utiliza una mitra, o ese gorro se llama mitra. Entonces, justamente la similitud con la válvula bicúspide hizo de que los anatomistas le llamaran válvula mitral, ¿correcto? En la pared medial tenemos al tabique interauricular con esta válvula que es la válvula de Perchepe, que es la que está acá. Olvídense de ese nombre. Lo que acá quizás sí les puedo mencionar es el esqueleto cardíaco, ¿no? Al menos acuérdense que es un tejido fibroso aislante, ¿ya? Es un aislante eléctrico. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando inicia el proceso de, básicamente, conducción eléctrica del corazón, el corazón lo que hace es activa el nódulo sinusal, pasa por los haces internodales, ingresa al nódulo auriculoventricular de Hertschild-Tawara, pero esa contracción inicial, ¿ya? O ese impulso que se dio a nivel de las aurículas puede transmitirse al nivel de los ventrículos. Entonces, para evitar de que haya una sobreconducción o haya un paso de energía de los ventrículos que produzca una especie de espasmo, lo que sucede es de que se aísla. Y justamente este aislante eléctrico o esqueleto cardíaco está entre aurículas y ventrículos. Ese aislante evita de que esa energía que va desde la aurícula pase al ventrículo. Y ese ventrículo se contraiga cuando ya pues el haz de His y las fibras de Purkinje los inerven, ¿no? Entonces ahí el partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un anillo aórtico, porque por la aorta se puede fugar. Tenemos un anillo mitral, tenemos un anillo tricuspidio, justamente, la válvula mitral o bicuspidia, la válvula tricúspide. Está rodeando todo esto de acá. Y sobre todo, ¿dónde? El trígono, ¿no? El trígono derecho, que es el que pasa el haz de His. El haz de His atraviesa el trígono derecho. Y una vez atraviesa el trígono derecho a nivel ventricular, ya se divide en el haz de His derecho y haz de His izquierdo, ¿ya? Pero recién este nivel. Y tenemos un trígono izquierdo. Todas esas estructuras, las 5, ATMDI,
me forman el esqueleto cardíaco. Del ventrículo derecho, lo que más ya falta poquísimo ya para terminar, tenemos las columnas carnosas, ¿verdad? Las columnas carnosas, que son músculos papilares también se les llama. Tenemos de primer orden, segundo orden, tercer orden. Los músculos papilares hacen referencia a las columnas carnosas de primer orden, ¿ya? Y esto es fácil de recordar, las tres columnas carnosas. Tienen tres cositas. Las de primer orden, que se le llaman músculos papilares debido a su similitud con las papilas gustativas, van desde la pared hacia la valva. Miren, ¿ve? Acá tenemos una columna carnosa de primer orden, que es el músculo papilar septal, en este caso. Septal viene de septum o tabique. Esta región medial se llama tabique interventricular. Entonces, esta papila se llama papila septal, ¿ya? O músculo papilar septal. Y justamente este músculo papilar septal conecta mediante cuerdas tendinosas con la valva, ¿no? En este caso es un ventrículo derecho, ¿ya? Ahí está, con el borde libre de la valva. ¿Ven? Ahí está, músculo papilar septal del cono arterial, o también se le llama músculo de Luschka. De segundo orden conectan pared con pared, y en este caso no hay uno muy notorio en esta imagen del Gray, pero más o menos lo puedo dibujar así. Es como si fuera una cuerda que está al centro. Esa se le conoce con el nombre de trabécula septomarginal. Bueno, es un ejemplo muy conocido, ¿ya? ¿Por qué? Se le llama, incluso tiene otros nombres, ¿no? Banda de Reil, banda moderadora, bandeleta anciforme, bandeleta de Leonardo da Vinci, 50 nombres que le ponen. Pero en sí, ¿para qué sirve? La rama derecha de las de His. Ya saben que la parte de la conducción cardíaca, una vez el haz de His atraviesa el trígono derecho, viene por acá, ¿no? El haz de His derecho viene por acá, por el tabique, y va por toda esta trabécula septomarginal. Finalmente por acá me va a dar las fibras de Purkinje, ¿correcto? Entonces, la trabécula septomarginal es un músculo, una columna carnosa de segundo orden que atraviesa de pared a pared, o sea, del tabique hacia la pared, ¿ya? Y me sirve para qué? Porque encontramos el haz de His derecho. Los de tercer orden tenemos el espolón de Wolf o la cresta supraventricular de His, ¿ya? Que solamente son los propios que están en la pared. Por ejemplo, todos estos de acá, todos estos musculitos que están acá, que no tienen ni relación pared-pared, ni relación con cuerdas tendinosas, todos esos musculitos son de tercer orden. Por ejemplo, acá, del otro lado, aquí, hay muchos más, ¿correcto? De tercer orden. Las cuerdas tendinosas son estas estructuras de acá que permiten unir los músculos o las columnas carnosas de primer orden con las valvas, ¿no? Y de esta forma ayudan en el proceso de apertura. En el ventrículo izquierdo solamente se menciona que hay dos, ¿no? O bueno, lo que corresponde a la válvula mitral o válvula bicúspide, tenemos el pilar posteromedial y el pilar anterolateral, ¿no? Ahí está, anterolateral, posteromedial. Ahí está. Ahí está. Para el proceso de irrigación nutricia del corazón está a cargo de dos arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿ya? Ambas nacen acá, miren, acá arriba a la derecha, ambas nacen acá. Estos de acá se les llaman senos aórticos o senos coronarios, un seno coronario derecho y un seno coronario izquierdo. De ahí justamente nace esas arterias coronarias. La arteria coronaria derecha es una arteria principal, ¿ya? Que se encuentra ¿dónde? En el surco auriculoventricular. Esa arteria coronaria derecha, la cual la tenemos acá de este lado también, esa arteria coronaria derecha rodea todo el surco auriculoventricular hacia la parte posterior y desciende en el famoso surco interventricular posterior. Lo que sucede con la arteria coronaria izquierda es de que una vez nace, por debajo de la orejuela se divide en dos. Una arteria que se llama la arteria descendente anterior o interventricular anterior, ¿no? Su nombre mismo te dice, es una arteria que se encuentra entre los dos ventrículos, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y en el surco anterior o en la parte anterior. Por eso se llama arteria interventricular anterior. Y la arteria circunfleja. Listo. La arteria circunfleja. La arteria circunfleja, mira, como ustedes pueden ver, ahí está. Esta es la arteria interventricular anterior,
Esta de acá es la arteria circunfleja. La arteria circunfleja va hacia la parte posterior y desciende también a nivel del surco interventricular posterior. Ahora es importante esto de acá porque acá entra la de referencia del tabique, o de la dominancia, perdón, la dominancia cardíaca. Cuando les hablan de dominancia cardíaca, hacen referencia a qué? A la irrigación del tercio posterior del tabique interventricular como tal. ¿Ya? El tabique es como septum, ¿no? Divide los dos ventrículos. Hay un tabique interventricular y hay un tabique intraauricular. El tabique interventricular divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo en la parte interna, ¿ya? Para formar las 4 cavidades que tiene el corazón. Entonces, ese tabique interventricular es irrigado por 2 arterias. La arteria interventricular anterior, que es obviamente rama de la coronaria izquierda, ¿ya? Que irriga los 2 tercios anteriores del tabique interventricular anterior, y es la más importante, y la arteria interventricular posterior. Esta arteria interventricular posterior puede ser principalmente origen de 2 lados. Una del lado derecho, ¿ya? Si es de la coronaria derecha se habla de una dominancia derecha, y otra es del lado izquierdo, ¿no? Si es de la coronaria izquierda que viene de la circunfleja se habla de una dominancia izquierda, ¿ya? Entonces ahí viene. Entonces, ¿qué hacen referencia a dominancia? Hacen referencia a la irrigación del tercio posterior del tabique interventricular posterior, o perdón, interventricular como tal, ¿ya? Pero la parte posterior. Por último, ya para terminar, ahora sí, esto sí es el último, tenemos el sistema de conducción cardíaco, ¿ya? Este es el sistema intrínseco del corazón, ¿ya? Tenemos el nódulo sinusal, ¿ya? Recordemos que dónde está ubicado, en la intersección de la cresta terminal con la desembocadura de la vena cava superior. Tenemos a los fascículos internodales, correcto, y tenemos al nódulo auriculoventricular, ubicado entre la intersección del tendón de Toaro con la valva septal, ¿verdad? Perfecto. Cuando ya ubicamos esos dos, nos encontramos aún en la aurícula derecha, básicamente. A este nivel, donde estoy colocando esta gran línea azul, perdón, roja, es donde encontramos el sistema, o perdón, el esqueleto cardíaco. No es un esqueleto como tal, no es un sistema esquelético, huesos, no. Es simplemente un aislante, ¿ya? Es un aislante térmico, perdón, un aislante eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando inicia el proceso de contracción del corazón, se activa el nódulo sinusal, pasan los haces internodales y llega al nódulo auriculoventricular. Y acá se detiene. ¿Por qué se detiene? ¿Ya? Por el sistema de aislante eléctrico, ¿no? O el esqueleto cardíaco. Ese lo detiene. Hay una micropausa de segundos que ordena todo ese impulso y después termina saliendo por el haz de His. El haz de His atraviesa el trígono derecho, ya saben, y ese trígono derecho pues da una rama, recién después un haz de His derecho y un haz de His izquierdo, ¿no? El haz de His derecho acá me origina, acá está un poquito, voy a estar un poco mejor graficado, quizás la trabécula septomarginal, que es una columna carnosa de segundo orden, ya sabe que van de pared a pared, y que termina dando las fibras de Purkinje. Igual del lado izquierdo, decusa, o sea, va hacia el lado izquierdo, y terminando igual, de la misma forma, las fibras de Purkinje. De esa forma termina la irrigación como tal. Ahora, vi también que estaba en su diapositiva la que corresponde, ya voy a hablar rápidamente de eso, a la irrigación simpática y parasimpática del corazón. Lo que sucede es de que esta circulación como tal, o perdón, este impulso como tal del corazón, se da en condiciones normales, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si es que, no sé, estás yendo por la calle y te asaltan? Entonces tu corazón empieza a latir más fuerte. Y al latir más rápido y más fuerte es porque ha surgido por una impresión, ¿ya? Que ingresó por los ojos, llegó al sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesó la información y ha mandado, ¿ya? Por el sistema de los plexos o el famoso plexo cardíaco, una orden para que el corazón empiece a latir más rápido, ¿no? Por una emoción que se encontró. Entonces, hay muchas emociones que pueden hacer de que el corazón empiece a latir más fuerte. Entonces, ahí vienen los famosos plexos. Y ahí el plexo cardíaco simplemente es una unión entre parte de ramas del nervio vago y parte de los ganglios, los ganglios torácicos, básicamente. ¿Para qué? Para que lleguen al corazón por la parte externa y me formen o me permitan
variar la cantidad o la frecuencia de latidos del corazón a medida que van interviniendo diferentes sucesos, ¿no? En la vida. Y bueno, chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, algo rápido, para ya podernos ir a descansar. ¿Escuchan? Sí. Sí, bueno, por mi lado no hay dudas, tampoco en el chat hay dudas. No sé si alguno de mis compañeros tenga. Aprovechen, chicos. Bueno, chicos, me van avisando entonces, en todo caso. Ya me voy a retirar, es un poco tarde. Y Sí, gracias, Iván. sí, normal, si gustan, si tienen algunas dudas aún mientras es su examen, pueden dejarle a Andrés o escriben normal, o a la página de Natos Socibas y ya vamos a estar atentos para contestar sus dudas. ¿Ya? Listo, Muchas chicos. gracias. Ya, espero